Buenos días. Bueno, vamos a hablar entonces de ventilación mecánica en paciente con falla respiratoria. El énfasis inicial de la clase o de la charla, lo más, digamos, amplio será en ventilación mecánica no invasiva, y les voy a hacer unas consideraciones en cuanto a la ventilación mecánica invasiva de 2 puntos, porque tenemos que, digamos, diferenciar cuando estamos en un paciente ventilado con SRA y cuando no es un SRA, que van a ser la gran mayoría de nuestros pacientes cardiovasculares. Entonces, el reto es importante porque cada vez tenemos más opciones tecnológicas que nos están permitiendo entender la fisiología del paciente independientemente de cuál haya sido la causa por la cual llegó a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ya podemos tener una monitoría menos invasiva y al parecer con más datos, y si somos tradicionales clásicos como la gran mayoría de nosotros en esta institución, podemos acceder a un catéter de arteria pulmonar y eso nos va a dar pues muchísima información, pero a lo que voy es que cada vez tenemos más tecnología, pero no por tener más tecnología siempre se nos facilita todo. Las unidades o los pacientes que están llegando a las unidades de cuidados intensivos, sin importar cuál sea la naturaleza, son cada vez más complejos y en esta institución sí que es cierto. Entonces son pacientes con patologías cardiovasculares muy complejas, muy graves, o con una patología no cardiovascular que también nos llevaron a una situación crítica en un paciente que de base tiene una condición cardiovascular difícil. Por lo tanto, cada vez son más, digamos, exigentes para nosotros académicamente, y eso hizo que el clásico paciente de la unidad cardiovascular cambiara. Ahora ya no solamente son con manejos médicos tradicionales, sino que cada vez son pacientes que llegan a una condición tan grave que tenemos que recurrir a la ventilación mecánica no invasiva, así que nos tenemos que volver expertos, y a los cardiólogos también les tocó volverse expertos en ventilación mecánica, sin importar cuál sea el tipo de ventilación que usted va a utilizar. Entonces nos vamos a enfrentar a pacientes que están en un posquirúrgico cardiotorácico, sin importar cuál haya sido la causa, una revascularización miocárdica, un cambio de una válvula protésica, lo que sea, o en un síndrome de falla aguda, o por una patología aórtica aguda, por ejemplo, o vamos a estar en el peor de los escenarios, que es un choque cardiogénico. Y esos pacientes van a ser falla respiratoria. Esa va a ser la razón por la cual nosotros vamos a tomar la decisión de iniciar una ventilación mecánica. Si no hacen pues la falla, pues ni modo, o sea, estamos en falla respiratoria. Y de las causas no infecciosas, o la principal causa no infecciosa de falla respiratoria en estos pacientes es el edema pulmonar. Llega a ser tan alto como el 20% de los pacientes que se presentan con una falla cardíaca aguda. De manera que al ser la principal causa que los va a llevar a una falla respiratoria, pues tenemos que entender por qué se da un edema pulmonar o cuál es esa fisiología del edema pulmonar para poder saber de qué manera vamos a manejarlo, o con el soporte ventilatorio qué vamos a buscar, qué vamos a evaluar para poder definir resolvimos o no resolvimos la causa. Claramente que en un paciente postquirúrgico vamos a tener otras causas de falla respiratoria, no necesariamente va a ser un edema pulmonar. Podemos tener una causa mecánica, por ejemplo, como neumotoras, pero digamos que serían situaciones muy puntuales que simplemente resolviendo esa complicación mecánica, pues eventualmente podríamos evitar que el paciente llegara a una ventilación. Entonces, entrando un poquito en la fisiología del edema pulmonar, yo les puedo decir que el pulmón es un órgano que alberga más o menos 400 mililitros de agua. De esos 200 mililitros van a estar localizados o dispuestos en el espacio intravascular, y 150 más o menos van a estar en el espacio intracelular, de manera que se ha considerado el pulmón como un órgano relativamente seco. La barrera alveolo capilar es en ella donde va a ocurrir, se me perdió el puntero, donde va a ocurrir todo el intercambio gaseoso. Y en la membrana basal, en uno de sus componentes de la membrana basal, es donde vamos a tener todo el intercambio de líquidos. Entonces, en el pulmón normal, el paso del agua va a ocurrir a través de unos pequeños poritos que van a ser
entonces que ocurra pasos de líquido o de solutos a través de esas células endoteliales. Entonces, los líquidos y digamos esos solutos que son filtrados no van a llegar hacia el alveolo debido a que ese tejido alveolar tiene unas uniones lo suficientemente fuertes o firmes o estrechas que van a cumplir esa función de filtrado. Pero si eventualmente llegaran pues a pasarse en exceso, entrarían los capilares linfáticos o a cumplir la función de devolver todo ese exceso de fluidos a la circulación sistémica. Y existen unas fuerzas normales que van a encargarse de mantener el equilibrio de ese movimiento de líquidos. Y esas fuerzas son la presión hidrostática extravascular y la presión oncótica intravascular. Los que van a promover el movimiento hacia el exterior del capilar es la presión hidrostática intravascular y la presión oncótica extravascular. Y todo eso lo podemos explicar por la ley de fuerzas de Starling. En esa ley de fuerzas, entonces, la Q va a explicar la cantidad de ese filtrado, la T va a representar la capacidad de la membrana para permitir el paso o no de macromoléculas y digamos que la forma de medir el funcionamiento de esa membrana se le asigna un número de presión. Entonces, si el valor de esa membrana es de 1, no va a permitir que pase absolutamente nada. Pero si el valor de esa presión, de esa membrana es de 0, van a pasar todas las moléculas. La K va a representar la conductancia de esa pared capilar ante pues, la presencia del líquido. Entonces, si la T es igual a 1, la barrera va a ser impermeable a todo. Y en el caso del epitelio alveolar, esa T va a tener un valor de 0.9, es decir, no es absolutamente impermeable, va a dejar pasar alguna cosa. Y el epitelio va a tener un valor muy cercano a 1. Entonces, de todas esas presiones que les estoy hablando, podemos decir que el flujo neto de líquidos dentro del intersticio del pulmón va a depender de la diferencia de esas presiones. Entonces, va a haber específicamente la diferencia entre la presión hidrostática y la presión osmótica capilar. Entonces, para que haya un desequilibrio de esa membrana, lo único que nosotros, y eso nos va a ayudar a entender, digamos, los tipos de edema, porque un edema, Lady les estaba hablando ahorita de un edema hidrostático, que también lo podemos llamar de un edema de altas presiones, entonces voy a tratar de resumirles cuáles son los predominios de esas presiones y que lo podamos entender. Entonces ya sabemos que vamos a tener un desequilibrio de presiones hidrostáticas y de presiones oncóticas. Entonces, en términos generales, cuando el líquido del intersticio sobrepasa la capacidad de evacuación de los linfáticos, va a venir entonces ese edema pulmonar. Y para que esto suceda, lo primero que debe de existir es, como les digo, un aumento de la presión hidrostática, pero ese aumento de la presión hidrostática tiene que llegar a superar la presión del capilar pulmonar, que usualmente es de 18 milímetros de mercurio en una situación aguda y más de 25 en una situación crónica. Eso les hace recordar por qué nosotros cuando estamos haciendo las mediciones con los catéteres de arteria pulmonar somos tan pendientes de la cuña, de esa presión pulmonar, porque si se supera esa presión pulmonar hidrostática, pues ya tenemos uno de los factores por los cuales se nos va a presentar el edema pulmonar de altas presiones, que es el edema usual de causa o de un origen cardiogénico. O porque se rompió, la otra causa por la que vamos a tener el edema es porque se haya roto
esa barrera alveolo-capilar, y la tercera razón es porque los linfáticos no alcancen a drenarlo. Entonces, son esas tres causas: superamos la presión hidrostática del capilar, o se nos dañó la barrera, o los linfáticos no pudieron cumplir con su objetivo. Y esto va de la mano también, o tenemos que recordar, las famosas zonas de West, porque esa presión hidrostática va cambiando o aumentando de ápices a bases, y eso va de la mano también con la redistribución vascular de ese lecho pulmonar. Entonces, ven que les tengo separada la zona número 1 y ahorita les explico por qué, y les vamos a, digamos, empezar hablando con la zona número 2. Esa zona número 2 se comporta como un modelo restrictivo de Starling, donde la presión principal en ella es la presión de la arteria pulmonar, y la zona número 3, la presión de la arteria pulmonar es la principal, seguida por la presión de las venas y en última instancia por la presión alveolar. Es en la zona, digamos, la zona 2, donde vamos a entender algunos aspectos clínicos. Y entre digamos, la zona 2 o la zona 3 es donde vamos a poder entender algunos aspectos clínicos, porque es la zona donde vamos a tener más confiabilidad en las mediciones del catéter de arteria pulmonar. Es la zona donde primero va a aparecer el edema pulmonar en las radiografías de tórax cuando nosotros lo estemos evaluando o revisando. Va a ser ahí la primera parte de aparición, justo por ese equilibrio que ocurre o esta resistividad, por decirlo así, no sé si sea correcto, o ese modelo resistivo de la ley de las fuerzas de Starling en esa zona 2 y en esa zona 3. Que es donde nos tiene que quedar pues ubicado, como les digo, el catéter de la arteria pulmonar. Y les saqué la zona 1 porque la zona 1 fisiológicamente nosotros, digamos, no predomina. Para que nosotros podamos tener en funcionamiento, por así decirlo, la zona 1, tenemos que estar sometidos a altas presiones alveolares, y usualmente eso solo lo hacemos bajo ventilación mecánica. Entonces, fisiológicamente trabajamos con la zona 2 y la zona 3. Entonces, si ya tenemos un edema pulmonar, ese edema pulmonar, ¿cómo o por qué va a llevar a los pacientes a que hagan falla respiratoria? Y es que ese espacio intersticial está, digamos, ocupado por un exudado, un transudado, que va a llegar entonces a ese espacio alveolar que está dañado, va a disminuir la producción de surfactante, esa también va a llevar a una disminución de la distensibilidad pulmonar, y todo esto va a llevar a un aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Vamos a tener una alteración en la perfusión, esto lo que todos conocemos como un chun, y en consecuencia vamos a tener entonces la hipoxemia. Esa hipoxemia va a generar una vasoconstricción hipóxica, va a aumentarle las cargas al ventrículo derecho, y por interdependencia va a disminuir la distensibilidad diastólica al ventrículo izquierdo. Eso nos va a llevar a la caída del gasto cardíaco, y si ese paciente está con un trabajo respiratorio muy aumentado, cada vez van a ser más negativas las presiones intrapleurales, y eso es, digamos, lo que se va a transmitir en presión transmural del ventrículo izquierdo y nos va a llevar a disminuir entonces ese gasto cardíaco. Eso ya lo habían visto, es solamente un recorderis de cómo llegamos a hipoxemia y llevamos a las alteraciones fisiológicas tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué resolvemos con la ventilación mecánica? Tanto invasiva como no invasiva, pero digamos que en este aspecto específico es la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, la sola presencia del PIP lo que va a hacernos es, en cuanto a las cavidades derechas, vamos a disminuir el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, entonces le disminuimos esa precarga al ventrículo derecho, mejoramos el reclutamiento. Esa es otra de las cosas que ganamos con el PIP. Vamos a mejorar el reclutamiento alveolar, incrementando esa presión alveolar. Es ahí donde les decía que aparecía la zona 1 de Wets, y eso lo que me va a ayudar a hacer es a disminuir ese chun. Obviamente todo en exceso es malo, y si mis presiones
son lo suficientemente grandes para llegar a distender tanto el alveolo que voy a comprimir los vasos pulmonares, pues no voy a no voy a lograr el beneficio, sino que al contrario le voy a asumir más poscarga al ventrículo derecho y perdería el objetivo que estoy buscando de mejorar tanto el componente respiratorio como el componente cardiovascular. Y también vamos a tener, en cuanto al ventrículo izquierdo, como les decía, la mejoría de esa precarga para el izquierdo, la disminución de la poscarga, y esa disminución de la poscarga no solamente es por disminución de la presión intramural del ventrículo izquierdo, sino porque en todo ese proceso fisiológico tenemos activación de varios receptores a nivel carotidio que van a llevar a vasodilatación de la circulación. Entonces, ya sabemos por qué el edema pulmonar se produce, ya sabemos por qué genera hipoxemia y ya sabemos por qué todos esos pacientes nos hacen el trabajo respiratorio. Ahora sí, no tenemos que ventilar. Entonces, si vamos a ventilar al paciente, la pregunta es, ¿lo vamos a hacer con ventilación mecánica no invasiva o lo vamos a hacer con ventilación mecánica invasiva? Pues vamos a ir con ventilación mecánica invasiva, pues la discusión es muy poquita. Pacientes que estén en choque, pacientes que estén en parada cardíaca o posparada cardíaca, en una hipoxemia extrema, alteración del estado del sensorio, no tiene discusión. Se tendrán que ir con ventilación mecánica no invasiva. Y la ventilación mecánica invasiva, no invasiva, tenemos 3 modos en los cuales los vamos a ventilar y va a ser en un modo CPAP, una ventilación con soporte, una ventilación de doble nivel de presión. Las terapeutas me van a perdonar, pero en justicia a los médicos generales y a las enfermeras tengo que hacerles un poquito de énfasis en esos 3 modos ventilatorios. Antes de eso, vamos a mirar la evidencia y se van a dar cuenta que la gran mayoría de los estudios son estudios muy viejos, de finales de los 90 o principios del 2000. Y básicamente lo que querían mirar con esos estudios era poder saber si todos esos beneficios fisiológicos que nosotros habíamos visto con la presión positiva, es decir, con un PIB, realmente los podíamos extrapolar a la clínica y tenían validez. Este primer estudio entonces reunió 100 pacientes, los aleatorizó, tenían edema pulmonar de origen cardiogénico y compararon a los que recibían una terapia de oxígeno y a los que tenían, el segundo brazo fue los pacientes que ventilaron con CPAP. Ambos grupos tenían un manejo médico tradicional, los diuréticos, los dilatadores venosos, lo clásico de un edema pulmonar. Y los evaluaron en las primeras 3 horas de haberles puesto la terapia. Y los resultados que encontraron fueron mejorías muy rápidas en las primeras horas. Ya había diferencia entre más asteriscos tenga, es porque la P tuvo mayor significancia. Los pacientes a las 2 horas, inclusive a los 30 minutos, ya tenían mejoría en la presión arterial de oxígeno, ya tenían mejoría en el SHUNT, ya habían disminuido la frecuencia respiratoria y había aumentado el gasto cardíaco. Y otro aspecto importante es que disminuyó la necesidad de llevarlos a ventilación mecánica no invasiva. Este segundo estudio aleatorizó 39 pacientes y ellos también fueron a comparar la eficacia del CPAP. Ellos en este estudio utilizaron unos criterios un poquito más laxos para la oxigenación, utilizaron unos criterios de PAFI y para considerando hipoxemia grave una PAFI entre 136 y 138 y una ventilación con severo compromiso si tenían una PCO2 entre 58 y 64 y utilizaron un CPAP de 10 centímetros de agua. Le hicieron un seguimiento en el tiempo un poco extenso, fueron 9 horas, y también tuvieron los mismos resultados. Mejoró la oxigenación, mejoró la ventilación y todos los demás parámetros hemodinámicos, digamos, se comportaron relativamente similares, pero disminuyó el trabajo respiratorio. Entonces, este es otro estudio solamente para mostrarles que ahorita les estaba hablando del CPAP, este es de la presión soporte, también tuvo el mismo beneficio. Sin embargo, este es una revisión sistemática donde les quiero resaltar esto. La mortalidad siempre ha sido controversia y ha sido uno de los desenlaces que uno busca haciendo estudios en cuidados intensivos. A uno siempre le gustaría que todo disminuyera la mortalidad y la ventilación mecánica también
todos sus estudios quisieron buscar eso, mirar si había disminución de la mortalidad, y aunque no siempre, digamos, todos tuvieron la contundencia epidemiológica para demostrarlo, pues la gran mayoría han sugerido eso, que disminuye la mortalidad en este metaanálisis, revisión sistemática, que como les digo, también es sobre los 2000, hubo una disminución de la mortalidad del 6.6% y de la necesidad de intubación del 26%. Entonces, tenemos evidencia que nos permite saber que tanto el CPAP como la presión soporte funcionan. Lo mismo, disminuyen en un muy corto tiempo todas las variables paraclínicas y clínicas de los pacientes, de manera que no tenemos excusa para no utilizarlo, va mucho mejor que el tratamiento solo. Acá vemos la programación de la ventilación mecánica no invasiva. ¿Cómo programamos el CPAP? Usualmente ponemos un CPAP entre 5 y 2 y recordemos que CPAP simplemente nos proporciona una presión constante durante la inspiración y durante la expiración, y en la presión de soporte es una presión que se administra durante la inspiración. El inicio de la ventilación está encargada por el paciente, va a generar una entrega de flujo desacelerante y con el objetivo entonces de alcanzar la presión determinada, que es esa presión soporte que usted programó. El volumen que va a movilizar ese paciente en cada ciclo respiratorio va a depender entonces del grado de esfuerzo respiratorio del paciente, de la presión soporte que usted haya fijado, y el ciclado de la respiración va a depender del flujo que se presenta cuando ese flujo cae al menos el 25% del flujo pico logrado. Y en el caso de la ventilación de los dos niveles, la presión soporte es la diferencia entre la presión inspiratoria en la vía aérea y la presión expiratoria en la vía aérea, IPAP y EPAP, y el resultado es una entonces modalidad de ventilación en dos presiones, y aquí el EPAP se convierte en una verdadera ayuda, o la presión soporte se comporta o se convierte en una verdadera ayuda sobre la EPAP, y usualmente fijamos IPAP entre 8 a 20 centímetros y unos IPAP que usualmente van entre 3 y 5 centímetros. Entonces, ¿qué monitorizamos? No quiere pasar. Vamos a monitorizar aspectos propios del paciente y vamos a monitorizar aspectos propios del ventilador, gasimetría, para evaluar la respuesta, y tenemos que determinar si fracasamos o no fracasamos. Entonces vamos a mirar la frecuencia respiratoria, el trabajo de nuestro paciente, el estado de conciencia y el confort con las interfaces. Del ventilador vamos a mirar las fugas, que sean fugas permitibles, las asincronías, no por el hecho de que esté en un modo de ventilación no invasiva, los pacientes no hacen asincronía, hacen asincronía y las tenemos que evaluar. Muchas de las asincronías son por malas programaciones del ventilador, otras son sencillamente por la interacción paciente-ventilador, el volumen corriente que realmente esté haciendo el paciente, que logremos el objetivo, y qué programación hicimos específicamente nuestras alarmas. Fracasamos si seleccionamos inadecuadamente el paciente, o sea, hay forma de evaluar el fracaso antes, durante y después. Antes de la ventilación vamos fracasando si elegimos mal el paciente que ya tenía un estado de choque profundo o una alteración del estado de conciencia, lo pusimos en ventilación mecánica no invasiva, pues la culpa no es la invasiva, fuimos nosotros que seleccionamos mal el paciente. Durante la terapia, pues vamos a fracasar si definitivamente nuestro paciente no logró acoplarse, por ejemplo, a una interfase, o si definitivamente su cuadro clínico se ha ido deteriorando, que no le va a permitir tener un buen interacción, acople con la ventilación. Y obviamente, si no logramos los objetivos, y los objetivos, como vimos en los estudios, es mejorar rápidamente el trabajo respiratorio, mejorar la capacidad residual funcional de ese paciente, y por ende pues mejorarle toda la hipoxemia y todos los efectos hemodinámicos que a la vez le van a ayudar a compensar esa falla cardíaca, por así decirlo. Y lo más importante es cuándo parar. Si ustedes vieron, la gran mayoría de los estudios hicieron seguimiento de los pacientes hasta la 6ª hora como máximo. Solamente les mostré uno que hizo
un seguimiento de 9 horas. Es un seguimiento prolongado. Si usted a las 3 horas no ha tenido mejoría de su paciente, cambie de estrategia porque definitivamente no funcionó. Por eso necesita monitoreo, digamos, continuo. Y en cuanto a la ventilación mecánica, como les decía, solamente les voy a hablar de dos aspectos importantes, y es que todos nos centramos, o desde que tenemos conciencia de ventilación mecánica, a nuestra cabeza llega el SRA, pero no todos los pacientes cardiovasculares están con SRA, de manera que sale entonces la pregunta, ¿lo ventilo también con volúmenes bajos? ¿Le respeto también la plató? Pues la gran mayoría de los estudios han dicho, sí, tener volúmenes bajos y mantener una plató por debajo de 14 disminuye la mortalidad, por lo que también la doctora Tamayo les estaba explicando ahorita, hiperoxigenar a nuestros pacientes y el ventilador per se va a lesionar un pulmón que eventualmente ya tiene una noxa asociada por un edema pulmonar o por cualquier otra patología que haya llevado a que el paciente hiciera la falla respiratoria. Entonces, sí, presiones de conducción y presiones desde la vía aérea baja van a mejorar o van a disminuir la mortalidad en los pacientes. Sí, también aplica para los pacientes cardiovasculares, pero sin embargo les traje este estudio es de JAMA, donde ellos fueron un poco más laxos con la meta del volumen corriente y hicieron un comparativo de volúmenes corrientes de 6 mililitros contra 10 mililitros por kilo. Y en esos pacientes no hubo ninguna diferencia en ninguno de los desenlaces grandes. Así que, y de hecho, nosotros tenemos o tuvimos recientemente un claro ejemplo de esto, y es que hace 48 horas, cuando instalaron el Harmate, teníamos programado nuestro ventilador, una ventilación mecánica protectora, simplemente porque es el quehacer diario, y nos dimos cuenta que no todo el mundo o no todas las condiciones fisiológicas de nuestros pacientes nos van a permitir mantener ese grado de restrictividad en el volumen, y con volúmenes de 10 no necesariamente vamos a lesionar nuestro paciente siempre y cuando no sea una ventilación prolongada. Esos estudios usualmente tenían pacientes ventilados de más de 24 horas, pero casi ninguno de más de 72 horas. Es cierto, hay heterogeneidad en la población que ingresaron en los estudios porque eran pacientes sin patología de SRA, lo que incluye paciente con trauma o paciente en un postquirúrgico de cualquier otra razón. Sin embargo, tenemos que tener presente que no es digamos, una mala práctica si usted en un paciente cardiovascular o en un paciente de una patología de falla respiratoria no SRA, llegar a utilizar unos volúmenes corrientes de 8 o de 10 por kilo, ¿cierto? La diferencia en la mortalidad no afecta y eventualmente puede mejorar muchos comportamientos hemodinámicos de su paciente. Le va a ayudar a mejorar la poscarga del ventrículo izquierdo y por lo tanto mejorará el gasto cardíaco nuevamente. Eso no es perpetuado en el tiempo. No son estrategias de más de 24 horas usualmente. Así que las conclusiones básicamente son 3 y son bastante concretas. La ventilación mecánica ha demostrado, no invasiva, ha demostrado ser una técnica eficaz y relativamente sencilla para el manejo de la falla respiratoria aguda en los pacientes cardiovasculares cuando su origen usualmente es el edema pulmonar. Luego van a ver qué pasa en patologías infecciosas como la neumonía si utilizan ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal de alto flujo, y su éxito va a depender de un grupo de trabajo entrenado que pueda identificar asincronías, saber si la sincronía está relacionada o no a programación del ventilador, poder seleccionar adecuadamente el paciente, y lo más importante es que rápidamente vamos a mejorar variables de trabajo respiratorio y vamos a mejorar o ayudarle al tratamiento médico a mejorar variables fisiológicas. Gracias.